La historia de la humanidad es un tapiz tejido con hilos de ambición, conflicto e innovación. Cada hilo cuenta una historia, cada nudo representa un momento crucial en el tiempo. Desde los primeros asentamientos hasta las grandes civilizaciones, la humanidad ha dejado una marca indeleble en el tejido del tiempo. Pocos patrones destacan tan audazmente como el auge y la caída de los imperios. Estos vastos reinos, con sus espléndidas ciudades y poderosos ejércitos, han surgido y desaparecido, dejando tras de sí un legado de grandeza y decadencia. Estos vastos dominios, a menudo efímeros, han dado forma al mundo que conocemos hoy, dejando ecos de su existencia en nuestros idiomas, nuestras culturas e incluso en nuestros genes. Las ruinas de sus ciudades y los artefactos que dejaron atrás nos hablan de su grandeza y de sus logros. Desde las arenas de Egipto hasta las estepas de Asia, los imperios han dejado una huella imborrable en nuestra conciencia colectiva. Las pirámides de Egipto, las murallas de China y los templos de Mesopotamia son testigos silenciosos de su poder y su influencia. Acompáñenme, queridos espectadores, en un viaje a través del tiempo para explorar los imperios más influyentes de la historia de la humanidad. Juntos, desentrañaremos los misterios de estas civilizaciones antiguas y descubriremos cómo moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Comenzaremos nuestra exploración con las grandes civilizaciones de la antigüedad, donde se formó el concepto mismo de imperio. Desde Sumeria y Babilonia hasta Egipto y el Valle del Indo, estos primeros imperios sentaron las bases de la civilización moderna. Estos primeros imperios, a menudo envueltos en mitos y leyendas, sentaron las bases de las sociedades complejas que vendrían después. Sus historias están llenas de dioses y héroes, de batallas épicas y de grandes hazañas. Sus historias no son simplemente relatos de conquista y gloria, sino también de innovación, intercambio cultural y el espíritu humano perdurable. Las rutas comerciales que establecieron y las innovaciones que introdujeron cambiaron el curso de la historia. A través de las brumas del tiempo, desenterraremos los secretos de estos antiguos poderes, examinando sus estructuras políticas, sus logros culturales y sus legados duraderos. Veremos cómo sus sistemas de gobierno y sus leyes influyeron en las sociedades posteriores. Profundizaremos en la vida de los emperadores y emperatrices que gobernaron estos vastos dominios, desde los enigmáticos faraones de Egipto hasta los reyes guerreros de las estepas. Conoceremos sus ambiciones, sus logros y sus fracasos. Juntos descubriremos los misterios de su ascenso y caída, y descubriremos cómo sus legados continúan dando forma a nuestro mundo actual. Analizaremos las causas de su declive y cómo sus historias nos ofrecen lecciones valiosas para el presente. Así que, abróchense los cinturones, queridos espectadores, mientras nos embarcamos en esta emocionante expedición a través del tiempo y el espacio. Exploraremos los rincones más remotos del mundo antiguo y desentrañaremos los secretos que han estado ocultos durante milenios. Prepárense para dejarse maravillar por la grandeza de los imperios antiguos y para comprender mejor las fuerzas que han dado forma a nuestro mundo. Nuestro viaje comienza ahora. A través de este viaje, no solo aprenderemos sobre el pasado, sino que también ganaremos una nueva perspectiva sobre nuestro presente y futuro. Nuestro primer destino nos lleva a las orillas del río Nilo, un río que no solo es el más largo del mundo, sino también el corazón palpitante de la antigua civilización egipcia, donde la antigua civilización egipcia floreció durante más de 3000 años, desarrollando una cultura rica y compleja que aún hoy nos asombra. El imperio egipcio, un faro de innovación y grandeza, dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Sus logros en diversas áreas del conocimiento y la cultura son testimonio de su avanzada civilización. Gobernado por faraones considerados dioses vivientes, Egipto se unificó bajo un solo gobernante alrededor del año 3100 a.C., unificando las tierras del Alto y Bajo Egipto, marcando el comienzo de un periodo de estabilidad y prosperidad sin precedentes que permitió el florecimiento de la arquitectura, el arte y la ciencia. Las pirámides, esos colosales testimonios del ingenio egipcio, aún se mantienen en pie como símbolos perdurables de esta antigua civilización. Estas estructuras monumentales han resistido el paso del tiempo y continúan siendo objeto de admiración y estudio. Estas tumbas monumentales, construidas para albergar los restos momificados de los faraones y sus consortes, son un testimonio de la avanzada comprensión de los egipcios en matemáticas, ingeniería y astronomía. Cada piedra colocada con precisión,
cada ángulo calculado con exactitud. Pero el legado de Egipto se extiende mucho más allá de sus maravillas arquitectónicas. Su influencia se siente en muchos aspectos de la vida moderna. Los egipcios desarrollaron un sofisticado sistema de escritura jeroglífica que no solo servía para registrar eventos históricos, sino también para transmitir conocimientos y creencias religiosas. Hicieron avances significativos en medicina y astronomía, desarrollando técnicas y conocimientos que sentaron las bases para futuras generaciones de científicos y médicos. Y dejaron atrás una rica tradición artística que continúa cautivándonos en la actualidad. Sus pinturas, esculturas y relieves nos ofrecen una ventana a su mundo, lleno de simbolismo y belleza. Su intrincado sistema de creencias religiosas, centrado en el más allá y la naturaleza cíclica de la vida y la muerte, ha fascinado a los estudiosos durante siglos. Los dioses y diosas egipcios, con sus historias y mitos, siguen siendo objeto de estudio y admiración. La influencia del imperio egipcio trascendió sus fronteras geográficas, dejando su huella en las culturas de Grecia, Roma y más allá. Su legado se puede ver en la arquitectura, el arte y la ciencia de estas civilizaciones posteriores. Desde las pirámides de Giza hasta la máscara funeraria dorada de Tutankamón, los tesoros de Egipto continúan fascinando a personas de todo el mundo. Los ecos del antiguo Egipto continúan resonando a través del tiempo, recordándonos la grandeza de una civilización que, a pesar de los milenios, sigue viva en nuestra memoria colectiva, recordándonos el poder perdurable del ingenio humano y el encanto eterno del pasado. Cada descubrimiento arqueológico, cada pieza de arte, nos acerca un poco más a entender y apreciar la magnificencia de esta antigua civilización. Nuestro viaje a través de los anales de la historia nos lleva ahora hacia el este, a la fértil media luna de Mesopotamia, donde surgió otro gran imperio, el Imperio Acadio. Surgido alrededor del año 2300 a.C., el Imperio Acadio, bajo el gobierno de Sargón el Grande, tiene la distinción de ser el primer imperio verdadero en la historia de la humanidad. Sargón, un astuto estratega militar y un político astuto, unió a las ciudades-estado independientes de Mesopotamia bajo su gobierno, creando un vasto imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. Esta unificación sin precedentes se logró mediante la fuerza militar, las alianzas estratégicas y un sistema centralizado de gobierno que sirvió de modelo para los imperios venideros. Los acadios introdujeron el uso de una lengua semítica, el acadio, que se convirtió en la lengua franca del comercio y la diplomacia en toda la región. Esta unificación lingüística facilitó el intercambio cultural y la difusión de ideas, dejando un impacto duradero en el antiguo cercano Oriente. Además, los acadios hicieron avances significativos en matemáticas, astronomía y derecho, innovaciones que sentaron las bases para las futuras civilizaciones mesopotámicas. A pesar de su eventual declive, el Imperio Acadio dejó un legado de ambición imperial, innovación cultural y eficiencia administrativa. Sirve como testimonio de la capacidad humana para la organización y el impacto duradero que un solo individuo determinado como Sargón puede tener en el curso de la historia. Nuestra exploración de los imperios antiguos nos lleva ahora al lejano Oriente, a la tierra del sol naciente, donde la historia y la cultura se entrelazan en un tapiz rico y complejo. Aquí, a lo largo del río Amarillo, se sentaron las bases de la civilización china. Este río, conocido como la cuna de la civilización china, fue testigo del surgimiento de dos dinastías que darían forma al panorama cultural y político de China durante milenios, los Shang y los Zhou. La dinastía Shang, que surgió alrededor del año 1600 a.C., es famosa por sus avances en la fundición de bronce, la escritura y la creación de intrincados objetos ceremoniales. Estos objetos no solo eran bellos, sino que también tenían un profundo significado ritual. Además, los Shang desarrollaron una compleja jerarquía social. Los reyes Shang, que se creía que eran intermediarios entre los cielos y el mundo humano, gobernaban con autoridad absoluta. Su poder se legitimaba mediante elaborados rituales y prácticas de adivinación que incluían la lectura de huesos oraculares. Estos rituales no solo reforzaban el poder del rey, sino que también unían a la comunidad en una red de creencias y prácticas compartidas. La dinastía Zhou, que derrocó a los Shang en el siglo XI a.C., marcó el comienzo de una nueva era caracterizada por la innovación política y la indagación filosófica.
Los Zhou introdujeron el concepto del mandato del cielo, una idea revolucionaria que transformaría la política china. El mandato del cielo sostenía que la legitimidad del gobernante dependía de que su gobierno fuera justo y benévolo. Esta creencia no solo justificaba el derrocamiento de los Shang, sino que también establecía un estándar moral para todos los futuros gobernantes. La idea de que un gobernante debía ser justo y benévolo tendría un profundo impacto en el pensamiento político chino durante los siglos venideros, influyendo en la manera en que se concebía el poder y la autoridad. Fue durante la dinastía Zhou que surgieron algunas de las filosofías más influyentes de China, como el confucianismo y el taoísmo. Estas escuelas de pensamiento, con su énfasis en la armonía social, el comportamiento ético y la búsqueda del conocimiento, darían forma al panorama moral e intelectual de China durante milenios. El confucianismo, con su enfoque en la ética y las relaciones humanas, y el taoísmo, con su búsqueda de la armonía con la naturaleza, ofrecieron visiones complementarias del mundo que aún resuenan en la cultura china contemporánea. Estas filosofías no solo influyeron en la vida cotidiana de las personas, sino que también moldearon las políticas y las instituciones de la China antigua. Las dinastías Shang y Zhou, aunque separadas por el tiempo y las circunstancias, sentaron las bases de la civilización perdurable que es China. Sus innovaciones en el gobierno, la tecnología y la filosofía siguen resonando hoy en día, lo que las convierte en capítulos esenciales de la historia de la civilización humana. Desde la fundición de bronce hasta la introducción del mandato del cielo, y desde la escritura hasta las filosofías que aún influyen en la vida moderna, estas dinastías dejaron un legado duradero. Hoy en día, podemos ver la influencia de los Shang y los Zhou en muchos aspectos de la vida china contemporánea, desde las prácticas culturales hasta las discusiones filosóficas. La historia de estas dinastías no es solo la historia de China, sino también una parte integral de la historia de la civilización humana, mostrando cómo las ideas y las innovaciones pueden perdurar y evolucionar a lo largo de los siglos.